Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, que nuevamente les da las gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Fernando Salgado, quien es el tercer secretario sustituto de la Confederación de Trabajadores de México. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dora, Valquiria, qué gusto saludarlas. Gracias. Igual. Licenciado, pues qué gusto tenerlo aquí nuevamente en el programa, sobre todo para platicar sobre pues el tema más reciente, la implementación de la segunda etapa de la Ley Federal del Trabajo, que aunque a la Ciudad de México aún no le toca, finalmente son 3 estados los que están involucrados. ¿Nos puede platicar por qué se amplió el plazo que iba a ser en octubre y fue hasta noviembre? Sí, yo creo que fundamentalmente, digo, eso le tocaría a la autoridad, pero yo creo que fundamentalmente por detalles técnicos en cuestiones de logística, de espacios físicos, de tecnología incluso, porque con la ley, con la nueva ley y con la implementación y puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, muchos de los procesos que se harán a partir de ayer son ya digitales, son a través de los medios electrónicos. Entonces yo supongo que fue un tema más bien de logística, pero bueno, pues ya empezó esta segunda etapa, ya son 21 estados, ya faltarán solo 11 y la Ciudad de México, bueno, 10 y la Ciudad de México para concluir que esto a principios del año siguiente comenzará a implementarse, pero ya va avanzando el tema, ¿no? Claro. Licenciado, usted participó en la inauguración de esta segunda etapa del nuevo modelo laboral. ¿Cuál es su percepción de parte de todos los dirigentes sindicales sobre este tema? Bueno, es una ley y por lo tanto son cambios constitucionales y cambios en diversas leyes. Y por lo tanto, bueno, pues hay que cumplir con ellos, naturalmente. Puede haber puntos de vista divergentes quizá, pero es la ley, es un nuevo paradigma, un nuevo modelo, sobre todo de organización sindical, ¿no? La ley no contiene cambios en materia de horas extras, ni de capacitación, ni de comisiones mixtas, pero sí contiene cambios en la forma de organizarse de tal manera que sea mucho más transparente la contratación colectiva, que se evite la simulación, que se evite la contratación de protección, que se evite también la extorsión, porque también había organizaciones, o las hay quizá todavía, que más allá de organizar trabajadores, lo que hacían es extorsionar empresas, ¿no? Digo, todos lo sabes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que hay gente, pues hay coyotes que andan viendo a ver en qué casa ponen una ventana para cobrarles la cuota sindical, supuestamente, cuando no hay ninguna relación laboral. Entonces, esto debe tender a dos cosas, a transparentar las relaciones laborales, pero también a darle mucho más libertad a los trabajadores para poder organizarse, sin que tampoco, porque por un lado está todos los temas de la extorsión, la simulación y estas cosas, pero por otro lado también está que en el antiguo modelo, pues era muy fácil evitar que la gente se sindicalizara por la burocracia, por los trámites y demás. Hoy parecería más complejo, pero nosotros confiamos que de parte del gobierno haya voluntad para que las cosas sean expeditas y garantizar la libertad de los trabajadores para poder organizarse. Claro, líder, usted habla de la organización de las organizaciones sindicales. En este caso, ¿qué experiencia ha tenido usted ante los centros de conciliación? Bueno, particularmente hay dos momentos previos a los propios centros de conciliación
que fueron requeridos por la autoridad. Uno fue actualizar los estatutos, que lo hizo, yo creo que más del 90% de los sindicatos nacionales, federales, donde para estar de acuerdo a la ley actual se actualizaron todos los estatutos para incluir los temas de democracia sindical, la elección de las directivas por voto libre, universal, personal y secreto, los temas de género donde debe haber un porcentaje ya de un género del otro representados en las directivas sindicales, y estos temas que son fundamentales, eso previo a la propia implementación del centro. Luego con el centro, el siguiente paso, la legitimación de los contratos vigentes. Esto es que la gente, que las trabajadoras y los trabajadores voten y digan si están de acuerdo con sus contratos colectivos vigentes. ¿Eso para qué? Pues para evitar la simulación, para evitar la contratación de protección, y ya con un certificado de legitimación expedido por el propio centro, el contrato quede plenamente vigente. Y la experiencia ha sido que ha sido expedito el tema de la legitimación, el concurso de los inspectores, de la gente de la Secretaría del Trabajo, del Centro Federal, en los centros de trabajo para verificar la votación, que es esta legitimación, que es un asunto que convoca el propio sindicato para demostrar que el contrato es legítimo porque está avalado por la voluntad mayoritaria de las y los trabajadores, de tal manera que hasta ahorita viene funcionando bien. Nosotros esperamos que así siga, que siga funcionando bien, ¿no? Yo les platico, yo hace muchos años trabajé en Profeco, y en ese tiempo se decía que el 95% de los temas que llegaban a la Profeco eran solucionados por vía de la conciliación. Pero eran solucionados por la vía de la conciliación desde mi punto de vista, porque al consumidor pues un poco lo obligaban a que conciliara finalmente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Esperamos que no pase igual aquí, que no por poner números del centro, de la burocracia, del gobierno, por poner números de efectividad, se diga el 90% de los asuntos se resolvieron por conciliación, obligando al trabajador, que es la parte más débil, más frágil, con menos posibilidades de defenderse, con menos posibilidades de contar con un abogado, se obliga al trabajador a aceptar tratos que no le convienen o que son contrarios a la ley. Entonces, nosotros tenemos una buena expectativa al frente del Centro de Conciliación. Hay un profesional del derecho, el licenciado Domínguez Marrufo, que es una persona objetiva, incluyente, y que está muy comprometido con este proceso. Entonces, nosotros confiamos mucho en Alfredo Domínguez Marrufo, porque por las características de abogado que tiene, su amplia experiencia, pero sobre todo además su actitud de inclusión. Entonces eso nos da a nosotros de entrada garantías de que el centro funcione bien, teniendo ahí una gente con voluntad para que funcione bien. Licenciado, usted tocó un tema ahorita muy importante, la legitimación de los contratos. Sin duda ustedes han tenido capacitación sobre este tema para los sindicatos y eso, pero creo que no la han visto fácil en algunos sindicatos en donde se han estado peleando la titularidad. ¿A qué obedece esto? Porque inclusive creo que todos sabemos que perdieron uno muy importante para la Confederación de Trabajadores de México. Entonces, ¿qué es lo que les hace falta? ¿Qué es lo que hace falta en este tema para que los trabajadores sepan de lo que realmente está haciendo la CTM por ellos? Sí, no se legitimó el de General Motors. Nos parece que por diversas razones. Bueno, primero, en la CTM, para la CTM,
los contratos son bien importantes. Hoy hemos legitimado Ford de Hermosillo, Honda en Guanajuato, Toyota, Bimbo en su gran mayoría ha legitimado más de 40,000 trabajadores. Todo Chrysler que está allá en Ramos Arizpe, en Coahuila, se ha legitimado. En fin, hemos ido avanzando muy bien. Nosotros de las 2,000, casi 2,000 procesos de legitimación que hay en el país, más o menos 1,300 son de la CTM, y de esos exitosos, pues salvo el que dijiste, hay muy pocos, ¿no? Legitimamos, empezando este proceso, un parque industrial muy importante que hay en Empalme, Sonora, Maquilas, Tetacagui, con más de 10,000 trabajadores. Los contratos de allí se legitimaron completos todos, con porcentajes de votación del 90% y de aceptación también del 80-90% de los trabajadores. No, unanimidad pues solo hay en lugares muy extremos, ¿no? Y la unanimidad, la verdad, siempre es sospechosa. Debe haber actitudes, intereses y puntos de vista encontrados a veces. Por eso las mayorías son tan importantes para poder ratificar estos contratos colectivos, porque ¿qué trabajador en las condiciones laborales y salariales que hay en México, qué trabajador está de acuerdo con su contrato? Si no nos alcanza el salario, aun cuando ha subido el salario mínimo, no alcanza. En el caso de General Motors, sí hay que anotarlo, la injerencia externa, la presión externa de actores diferentes a los propios trabajadores, generando ruido y generando falta, digamos, de concentración en el contrato colectivo y lo que se ha conseguido. Propaganda, mucha propaganda, propaganda externa, propaganda incluso de sindicatos canadienses o de Estados Unidos que estuvieron interviniendo directamente, y lo digo con todas sus letras porque hoy, si vamos a hablar de transparencia, pues hay que decirlo, ¿no? Nosotros creemos que debe haber en México, sobre todo, soberanía laboral. La gente de allá, pues que se organice y que le vaya bien, y qué bueno. Debe haber solidaridad con los trabajadores mexicanos, debe haber solidaridad como región económica y comercial con los Estados Unidos y Canadá. Nosotros no entendemos a ningún otro sindicato como enemigo, porque peleamos exactamente por lo mismo, por el bienestar de la gente. Entonces, en ese caso particular, y qué bueno que lo traes a la plática, es uno que hay que analizar muy bien y que los medios deben estudiar muy bien. ¿Cuáles son estas injerencias de abogados externos, deficiencias de puntos de vista donde se operaron, yo creo que mal las cosas? Entonces, yo no, quizá también de deficiencias de nuestros propios compañeros delegados a la hora de atender a la gente, a la hora de comunicar las cosas que nosotros también tenemos que ajustar en un ejercicio de absoluta autocrítica que nos permita también mejorar, entender, interpretar a los trabajadores, a sus necesidades, a lo que piensan y a lo que sienten, ¿no? Y en ese sentido, por eso ha sido con muy exitosos las experiencias que hemos tenido en esta materia. La CTM es la que no se ha opuesto nunca a ninguna ley, menos a esta. Bueno, para muestra un botón, ustedes habrán escuchado en radio estos días que serán 40 días de promoción de la ley del centro, que el STIRT-CTM, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, la Televisión y las Telecomunicaciones, que dirige Ricardo Acedo, tiene una amplia campaña de promoción del centro y de convocatoria a los trabajadores a que conozcan su contrato colectivo, a que se asomen a qué es el centro y las posibilidades que tiene el centro, de tal manera que pues nosotros somos promotores de esto, de la nueva ley, y a nosotros también nos imponen retos grandes porque hay amplios sectores de trabajadores que habrá que organizar
o reorganizar. Claro, licenciado, ahorita que toca usted el tema del STIRT, digamos, ustedes que no tienen los medios electrónicos, ¿cómo están dando a conocer todos los contratos colectivos a sus trabajadores? Porque eso es algo que dirigentes del Estado de México manifiestan que muchas veces ni siquiera los leen los trabajadores ni toman en cuenta esto del contrato. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es su secreto, digamos? Bueno, no hay secreto. Yo creo que, pues mayoritariamente en el país a nosotros nos da flojera leer. Es un defecto que tenemos. Incluso hay una estadística donde se eleva el nivel de lectura por la gente que lee el tweet o el face o estas cosas. Bueno, pues es una broma. Bueno, nos da miedo leer hasta a veces el estado de cuenta de la Afore, porque nos llega un sobre y pensamos que es una cuenta por pagar, no el ahorro que nosotros tenemos. Tenemos muchos problemas, es un tema cultural que tenemos que ir combatiendo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, miren, digo, está bien fácil porque no hay ningún secreto. El contrato se nota impacta en el ingreso del trabajador para empezar, ¿no? En sus horas extras, en sus vacaciones, en los días que tienen de descanso, y impacta en el bono de productividad, en la ayuda de despensa. Entonces, pues a lo mejor no quieren leer o no quieren darse cuenta que dice que si alguien llega bajo el influjo de una droga, pues a lo mejor lo despiden porque así está en la ley. Pero fuera de eso, pues tampoco es tan complicado, si no son libros, son cada vez documentos más ágiles. A lo mejor hay cosas con las que uno no está de acuerdo. Bueno, pues cuando hay una empresa donde nada más le dan los 6 días de trabajo, de descanso al año, que dice la ley, pues eso puede no gustar, pero eso dice la ley. Y así como la atendemos en materia de la nueva organización sindical, también la atendemos en esa materia. Y por eso es importante, porque en el contrato colectivo se diferencia uno del otro. Si un contrato trae los mínimos de la ley, que pues no está ayudando mucho, cuando trae cosas que ha ido conquistando a través de la negociación, pero sobre todo de la participación de las comisiones. Esto es, si se les hace difícil que conozcan el contrato, pues es que la gente no está participando. Y ahí hay un error no solo de comunicación, sino de representación. Y eso lo tienen que ver, pues no hay secreto, pues que se pongan a chambear, que se levanten temprano. Licenciado, ¿cuál es la indicación de su máximo dirigente de la CTM, don Carlos Aceves del Olmo, hacia este tema de la legitimación de los contratos colectivos? La indicación y la postura institucional de don Carlos Aceves y de la CTM institucionalmente es: legitimen sus contratos, demuestren lo que tienen, porque además eso le va a servir a la propia CTM para saber quién está aquí. O sea, fuera máscaras, habrá que quien simule, pues tiene que demostrar quién es, qué liderea, qué representa. La indicación institucional de don Carlos es, pues primero, pongan al día sus estatutos, actualicen sus estatutos. Segundo, vamos a legitimar los contratos colectivos. Por eso somos los que llevamos el 60 o 70% de lo que hay legitimado en el país, ¿no? Como contratos, ¿no? Pues sí, a lo mejor como trabajadores no son más que nosotros, pero los 400,000 trabajadores que legitiman su contrato del Seguro Social son muy valiosos, pero es un solo contrato, ¿no? Nosotros hemos ido legitimando contratos desde empresas de 20 hasta empresas de 10,000. Entonces, vamos, o de 20,000, o de 30,000, o 50,000, como Bimbo, pero vamos avanzando en el proceso por todos lados, en todas las industrias, en todos los quehaceres, legitimando. La instrucción de don Carlos es: vamos a atender la ley, actualizando estatutos, legitimando contratos, y seguiremos ya con la implementación del centro con un tema que viene en próximas fechas. Hay que recordar que está la discusión del salario mínimo y que en enero, febrero, marzo se revisan
tambache grande de contratos colectivos que entrarán con el nuevo proceso. La comisión que revisa, los trabajadores que validen ese nuevo contrato a través del voto libre, secreto y directo para validar la negociación que hizo su comisión y que la revisión quede también legitimada. Entonces son procesos que yo espero que el alud que les viene de chamba a las autoridades estén listos, que yo veo que en ese momento lo están, pero yo tengo algunas dudas en cuanto a si les va a alcanzar el presupuesto para atender el universo que hay que atender ahora. Eso me deja con algunas dudas que hemos puesto sobre la mesa, que espero que el Congreso atienda los próximos días con la ley de egresos y que el centro esté robustecido, apertrechado y con suficiente parque para enfrentar la chamba que deben enfrentar. Bien, licenciado, pues para finalizar, nos gustaría que nos comentara qué es lo que han hecho para que exista esta unión tan fuerte dentro de la CTM con sus dirigentes. Pues son 85 años de historia, muchas vicisitudes. Uno de los legados de don Fidel Velázquez que la CTM, iniciativa de don Carlos, adoptó como lema frente y en forma muy oportuna frente al futuro, unidad y trabajo, es el construir una organización de muchos valores, disciplinada como un ejército, con una sola dirección, con una sola dirigencia y todos alrededor de esa dirigencia con procesos de discusión, de apertura, de debate, pero todos unidos en torno a esa dirigencia y con una posición absolutamente responsable e institucional frente a las empresas, frente al sector empresarial, frente a los gobiernos, una actitud de conciliación y de apertura que nos permita ir construyendo. Nosotros somos una organización mucho más que de propaganda, somos una organización de trabajo. Por eso nuestro escudo, que no es un lema solamente, es unidad y trabajo. Muy bien. Licenciado, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Valquiria, Dora, se los agradezco muchísimo y estoy siempre a sus órdenes. Y muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias, licenciado. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México, la próxima semana. Se despide de ustedes, Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima, licenciado. Gracias, Doris. Hasta luego. Licenciado, hasta luego. Gracias. Bye, Valqui.